Llamamos a este escenario al señor Armando Prida Huerta, modelo educativo, Educación por la Experiencia. Él es presidente de Fundación EXE y de Asociación Periodística Síntesis, reconocido empresario y filántropo. Le acompañan el maestro Nelson Pardo Martínez, profesor de amplia trayectoria en el magisterio y miembro del Consejo EXE, la doctora Eva Cházaro Arellano, destacada académica e investigadora, directora de EXE, Naciones Indígenas, y también el doctor Armando Rugarcía, es rector y maestro emérito de la Ibero Puebla, miembro del Consejo EXE. Los dejamos con el señor Armando Prida Huerta. Buenas tardes. Primero quisiera que vieran este video, por favor. En Puebla nace el modelo Educación por la Experiencia, con el compromiso de lograr una sociedad solidaria, íntegra y humana. Educación por la Experiencia es incluyente, plural, tolerante. Apuesta por la educación ética en niños y jóvenes mediante 4 acciones: escuchar, dialogar, decidir y trascender, haciendo que ellos sean los protagonistas de este método de aprendizaje. Educación por la Experiencia propicia la reunión de 3 actores sociales claves para este cambio: los niños, los padres de familia y los maestros, y favorece que la toma de decisiones se sustente en valores. Sin maestro no hay cambio. El cambio comienza aquí. El modelo EXE basa su formación en las propias experiencias del niño y no en la memorización. Para lograrlo, Educación por la Experiencia ha diseñado una metodología donde el maestro, quien prepara la sesión apoyado en el material dado por Educación por la Experiencia, presenta el tema o actividad, explica las palabras que tiene el glosario. Los alumnos dan lectura al tema. Al terminar la lectura, 4 niños, en un grupo promedio, pasan al frente y dan su opinión sobre el tema. Posteriormente se promueve la participación del grupo para que cada niño emita su opinión. Con una reflexión personal viene el siguiente paso. Los alumnos responden a las preguntas del libro por escrito y acuerdan la conclusión del tema. En grupo firman los compromisos, parte fundamental para este cambio. Y se reflexiona a quién o quiénes se quiere beneficiar con el cumplimiento del compromiso. Para concluir, se da un aplauso como reconocimiento al trabajo del grupo. Pero el trabajo no queda en el aula, rebasa los muros escolares y hace partícipes a los padres de familia o responsables de crianza, quienes junto con sus hijos firman el compromiso. ¿Y los beneficios? Al aplicar el modelo, la conducta y la convivencia de los alumnos mejora. Se sientan bases que les ayuden a aprender a convivir y a aprender, particularmente en 3 momentos específicos. El primero es el entorno personal grupal, al dialogar con base en preguntas y expresar libremente sus puntos de vista. Me enseñan a respetar, a leer, a ser educado con mis amigos y todo eso. Y que nosotros admitamos y reconozcamos nuestros errores y cambiarlos por cosas mejores. El segundo es la relación personal familiar, ya que EXE fomenta una mejor convivencia en el hogar, comprometiéndose juntos en lograr un cambio. Pues compromiso implica mucho, ¿no? Compromiso de tener una hija y formarla y hacerla un mejor ser humano. El tiempo que pasamos con los niños ahora de aplicar este método es de calidad. Y el tercero, la relación persona-sociedad. El niño aprende a reconocer,
dar significado y uso de lo aprendido al tomar decisiones basadas en las consecuencias positivas y negativas para él, para su familia y para los demás. Los cambios han sido para bien, hay solidaridad entre ellos, hay una mejor comunicación, hay respeto. Los valores que estaban escondidos los están rescatando. Nosotros estamos sirviendo de guía para que ellos vayan retomando estos valores. Educación por la Experiencia ha desarrollado pruebas piloto desde el 2011 en diversos estados del país. En el estado de Puebla, en el ciclo 2012-2013, cerca de 19,000 familiares firmaron un compromiso propiciado por Educación por la Experiencia. Más de 25,000 maestros fueron capacitados para la aplicación de este modelo educativo. Aproximadamente 1,700,000 libros fueron recibidos por alumnos, padres y maestros. Asimismo, 300,000 discos de canciones y cuentos infantiles. Los estudiantes concluyeron que con EXE mejoró la convivencia, la reflexión y el razonamiento, así como el aprendizaje y la lectura. Los padres aseguraron que EXE favoreció el diálogo y el acercamiento familiar, a la comprensión de los temas tratados, a la lectura y mejorar las actitudes familiares y la convivencia. De igual forma, los maestros afirmaron que con EXE los estudiantes mejoraron su aprendizaje y sus actitudes. Sin maestro no hay cambio. Yo ya me comprometí. Comprométete tú. ¡Comprométete tú! Educación por la Experiencia. Lo bueno de ser bueno. Miren, les voy a dar unos datos de lo que implica no haber educado en los últimos 40 años, quizá más, a México con valores. México ocupa el lugar 105 de 174 países en corrupción. Cuesta 1,500,000 millones de pesos. La corrupción empresarial es el segundo factor. Y tenemos el costo por inseguridad. México gasta 211,000 millones de pesos por inseguridad y delitos. Tenemos 71,000 millones generados por los delitos, 25,000 millones por medidas preventivas, y se denunciaron el año pasado 22,389,492 delitos. ¿Cuántos creen que se resolvieron? Una cifra. Menos del 2% se resolvió. Por eso la gente ya no tiene fe en la policía en este país. Fíjense bien, tenemos un sistema penitenciario rebasado que se ha vuelto las escuelas del crimen y gastamos 11,000 millones en esas escuelas. El cambio climático, pregúntenle a Guerrero y a Tabasco lo que pasó con las lluvias. Miles y miles de familias sufren hoy las consecuencias de no cuidar a la naturaleza. También lo pueden cambiar, por favor. Tenemos un sinnúmero de gastos en este país que podrían corregirse con los maestros y con la educación. Este modelo educativo se basa en experiencia. En un momento Nelson se los va a explicar. Pero este modelo educativo le da voz al niño, genera agilidad mental,
desarrollo del lenguaje, entendimiento y comprensión, autoestima, disfrute y control de las emociones, paciencia y perseverancia, equidad, espacios educativos seguros y cordiales, cultura de la democracia, respeto a uno mismo y a los demás, respeto a la libre expresión, independencia para pensar, decidir y actuar, conciencia, integridad y creatividad, toma consciente de decisiones, desarrollo de metas, diálogo sin violencia, fortalece relaciones humanas, impulsa el liderazgo, integración y participación constante y trabajo en equipo. El modelo educativo tiene estas características. Le da voz al niño, eso reafirma su dignidad, integra a la familia, los padres se corresponsabilizan en la educación. Mejora la comunicación con los maestros para el beneficio de todos. Permite al niño, a la familia y al docente disfrutar el beneficio de su actuar. Favorece el desarrollo del pensamiento crítico para analizar, razonar, valorar, concluir, decidir y comprometerse por el bien propio y el de los demás. Y es una herramienta para el maestro y no le genera ninguna carga. El modelo no juzga, no castiga, no compara, no califica. Cuando ustedes lo apliquen, verán que independientemente de que es divertido, lo pueden usar transversalmente con todas las competencias de la Secretaría. En Puebla, consciente de lo que pasa en todo el país, se tomaron acciones para empezar a corregir los problemas que tenemos. Y ahora, antes de ceder la palabra a mi compañero, les voy a leer el manifiesto para la educación. Educación por la experiencia es un modelo educativo para aprender a vivir con ética y valores. Utiliza el debate para generar el análisis de los puntos de vista o circunstancia que vive cada estudiante. Este proceso lo lleva a reflexionar y a hacer conciencia de lo que está bien o mal por medio del razonamiento. Las conclusiones generales lo encausan a la toma de decisiones que inevitablemente lo dirigen a mejorar su pensamiento y a asumir compromisos de grupo y personales. Educación por la experiencia inicia en preescolar y culmina en la universidad, arraigando en el trayecto conceptos profundos de diferentes temas analizados con los fundamentos de la ética y los valores, fortaleciéndose a lo largo de la vida. Es una forma de enriquecer el pensamiento y actuar positivos, lo que sin duda detona el cambio que como ser humano se requiere para transformarse a sí mismo y en consecuencia al entorno, familia, sociedad, país y mundo. Educación por la experiencia genera creadores, emprendedores y auténticos líderes que de forma inexorable, constante y sólida apoyan a todos los sectores políticos, culturales, económicos, legislativos, laborales, empresariales y sociales. Educación por la experiencia conduce a niños, jóvenes y adultos y por tanto al país a la única forma de vivir con principios irrenunciables, honestidad, empresarios con moral, trabajadores con responsabilidad, respeto a los sentimientos, colaboración con todos, convivencia con la pareja, la familia, el entorno, amor y cuidado de los hijos, entrega a la patria en busca de la verdad, la justicia y con apego a la legalidad, así como todo aquello que conlleva superar la utopía de lo imposible por lo posible. Educación por la experiencia, llevamos implementándolo 3 años, hemos hecho pruebas en preescolar, llevamos ya 2 años en primaria, estamos en secundaria y estamos implementando preparatoria. Los dejo con 3 expertos, con Nelson, que les platicará en 7 minutos cómo usarlo en la escuela, con Eva, que es la encargada del programa de las naciones indígenas, de los programas que tenemos en Náhuatl y Totonacú,
y con el doctor Rugarcía, que le explicará a cada quien en 7 minutos la aplicación de los valores y el beneficio. Les aprecio mucho el haberme escuchado. Muchas gracias. Con permiso. Bien, buenas tardes. Sé que han trabajado mucho, maestros, compañeros y compañeras de este magisterio, no solamente poblano, sino magisterio de todo el país y de otros países. Voy a hablar muy brevemente de los fundamentos que tiene, tanto epistemológico como didáctico y pedagógico, el modelo EXE, Educación por la Experiencia. En las pláticas anteriores que han tenido y que hemos escuchado con atención de otros conferencistas, hemos escuchado mucho la palabra valores, axiología, moral, modelos, didácticas, y a mí me corresponde aclarar y entregarles a ustedes qué es Educación por la Experiencia, EXE, como modelo educativo. Se define como un modelo educativo en cuanto a que en él convergen diversas teorías y enfoques. Escuchaba con atención la participación del representante de Colombia, el enfoque epistemológico que tenemos cuando vemos a un niño en kinder y cuando lo vemos en tercer año de bachillerato, y con singular presteza del expositor hablaba de el uniforme escolar de preescolar, que el niño dejó el suéter y que lo regañan y que se pone triste y quiere a su mamá. Pero el de bachillerato lo olvida a propósito porque se puede ir a pasear por ahí. Qué diferentes tenemos las cosas según la edad. No sé si hablemos de Piaget, hablemos de Ausubel, de quien hablemos, ahí lo tenemos estas partes. Es modelo educativo en cuanto al desarrollo de competencias, como lo son aprender a aprender, aprender a convivir, que son los pilares en los que la Secretaría de Educación Pública, en su normatividad mínima exigida, han puesto en particular énfasis. Nosotros en la reforma educativa en el país tenemos esto. Tenemos una normalidad básica que siempre hemos cumplido como maestros. Pero hoy tenemos dos ejes centrales importantes en nuestra actividad: aprender a aprender y aprender a convivir. EXE es un modelo educativo de aprender a convivir y con ello aprender a aprender. El modelo educativo es un diseño que obedece a contribuir el perfil de egreso del educando, perfil en el que como punto central de sus requerimientos se menciona y se exige una formación con valores. Todos los maestros que estamos aquí sentados, todos hemos sido un ejemplo en nuestra escuela, ¿sí o no? Todos los maestros diariamente acudimos a nuestra institución con la fe y seguridad de que nuestra vida puede ser el ejemplo para nuestros niños. Decía el representante de Colombia, Estefano, decía muy claramente: si soy desordenado, ¿cómo quiero que mis niños sean? Si soy un poco abandonado en mi circunstancia pedagógica, que no hago mi planeación, ¿qué es lo que queremos de resultado con nuestros niños? Entonces todo tiene que ver con un modelo educativo. Este modelo, EXE, contribuye en los aprendizajes esperados que los estudiantes deben interiorizar en el proceso de su trayectoria escolar. O sea, no solamente es un modelo para que podamos hablar un poquito de él, para que vayamos a dar conferencias, para que lleguemos a la escuela hasta nuestro consejo técnico escolar, que ya nos toca muy pronto, la próxima semana nos toca nuestro consejo técnico escolar, y lleguemos y digamos, ya sé un modelo diferente. No, tengo que vivir mi modelo, tengo que vivir los valores.
Todos, ayer y hoy en las conferencias que hemos estado presenciando, se habla de valores, pero hay que vivirlos. Una cosa es saber de valores, ser un teórico de la axiología, y otra cosa es caminar en los valores, es decir, tener hábitos que cambien la vida de nuestros alumnos. Porque lo hemos hecho siempre, pero quizá no tenemos el orden ni la estructura didáctica para hacerlo. En este afán de sistematización, Educación por la Experiencia le ofrece al docente una herramienta pedagógica que está particularmente diseñada para insertarse en los campos de conocimiento de su dominio. A veces los maestros tenemos problemas porque nos llega una corriente educativa novedosa, pero no tenemos la herramienta, no tenemos el libro, no tenemos la guía, no tenemos esa fortaleza en un folleto, no la tenemos para trabajarlo, y entonces entramos a nuestra planeación escolar y entramos con toda nuestra experiencia, con todo nuestro conocimiento, pero de pronto nuestra planeación nos hace falta algo. Hace un rato hablaban de planeación y educación holística, es decir, todo. Pero en EXA encontramos la herramienta para llevarlo a cabo. Es una herramienta pedagógica de educación por la experiencia, la vivencia del niño, la vivencia del maestro, la vivencia de la familia, la vivencia de la sociedad, en dónde estamos parados y qué queremos hacer con ello. Educación por la Experiencia es una herramienta pedagógica que lleva desde preescolar hasta bachillerato. Si yo formo hábitos en preescolar, a mis 7 años de edad hago hábitos en primaria, termino la primaria con ciertos hábitos, entro a la secundaria donde la hormona anda bajando por todos lados y lo que menos quieren es ver al maestro, porque la secundaria y el bachillerato simplemente son un refugio, y todos lo sabemos. Ese refugio de vida tiene experiencias que puedo trasladar, que puedo conocer con hábitos. Educación por la Experiencia está diseñada para corresponsabilizar a los diferentes actores del fenómeno educativo, padres de familia, responsables de crianza. Decía otro de los expositores, muy atinadamente, y todos lo sabemos, ese modelo de familia que teníamos los maestros antes del papá, la mamá, los abuelitos, ya no existe. Es más, los hombres no existimos. Hemos sido borrados. O nos borramos, o la circunstancia de nuestro mundo actual nos desapareció. Y la familia mexicana es sostenida por la mujer. La educación es trasladada por la mujer y los valores son trasladados por la mujer. Pero el niño está solo porque la mujer está trabajando, el papá a veces existe, a veces. Y entonces la televisión sustituye la formación, Internet lo sustituye, la calle lo sustituye. ¿Y qué hacemos nosotros los maestros con ese problema? Tenemos la herramienta pedagógica para ser corresponsables a los padres de familia, a los tutores, a la abuelita que se queda con el niño, a la tía, al tío, al hermano mayor. Tenemos que corresponsabilizarlos, porque maestros nos echan el peso todo a nosotros. Nosotros como maestros tenemos que reeducar el país, pero sin los papás, sin los padres de familia, sin la sociedad que se hace corresponsable, esto es imposible. Tenemos que hacerlo juntos, separados no podemos. Para realizar este trabajo de manera directa, ya lo vieron ustedes en el video, lo disfrutamos plenamente todos. Hay un método tan simple y a la vez tan complejo por lo que subyace en él, y que el doctor Ru García nos hablará de qué es lo que está atrás de estas 4 palabritas, que son simples: dialogar, escuchar, decidir y trascender.
Quizá lo hemos hecho toda la vida. Lo hacemos en el salón de clase con los niños, los escuchamos, hacemos que dialoguen, toman unas decisiones y trascienden. Pero no tenemos una guía, una herramienta formal desde preescolar hasta el bachillerato que nos diga por aquí, 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 por aquí. No es antiético. No estamos eliminando la libertad de pensamiento. Al contrario, estamos haciendo la zanja para que esa libertad fluya como un gran río de saber. Cuando hablamos de dialogar nos referimos a la acción de discutir o de platicar, de formar una conversación donde no exista peso específico en alguno, sino se puedan compartir ideas. Cuando se dialoga, ningún punto de vista gana o tiene mayor peso que el otro. Al contrario, en esta herramienta pedagógica damos igualdad, legitimidad y buena voluntad en las razones que tienen las personas que lo manifiestan. Escuchar es indudablemente el sistema medular del diálogo. Implica prestar atención. Hoy trabajamos en un diálogo durante este congreso, hemos trabajado con diálogos. Y ustedes escuchan y razonan y piensan lo que está haciendo el otro y juzgan lo que está haciendo el otro. Una vez que hemos resuelto la primera parte de dialogar y escuchar, tenemos que en esa conversación encontrar las partes para poder decidir. Lo más difícil que hay en la vida de un ser humano es saber decidir favorablemente, porque podemos decidir en el yo interno solamente, pero no somos seres humanos si no hay otro ser humano frente a nosotros. Para poder decidir tenemos que reconocer que existe otro, y esa da la herramienta pedagógica de EXE. Una vez que decidimos, que aprendemos a decidir, hacemos un compromiso con nosotros mismos, con nuestros compañeros, con la sociedad y con nuestro país. Eso es educación por la experiencia EXE. Muchas gracias por su atención. Dejo con ustedes a la doctora Eva Cházaro, que va a hablarles de una particularidad única en Latinoamérica de educación por la experiencia, de educación axiológica. Gracias, maestro Nelson. Brevemente, quisiera preguntar, ¿ustedes se han enfrentado alguna vez a un niño indígena en sus grupos? ¿Saben cómo tratar con ellos? ¿Qué hacer con ellos, con su aprendizaje? ¿O como madre de familia? ¿O simplemente como un ser humano más en este mundo, caminando y aprendiendo de los otros? ¿Sabe qué hacer con una persona indígena? ¿Cómo aprende? ¿Cómo valora? ¿Y qué valores enriquecen su vida y pueden enriquecer la suya? Bueno, justamente lo que hace Educación por la Experiencia en esta línea de trabajo es revitalizar los valores indígenas de muchos de nuestros niños en las aulas. Educación por la Experiencia está trabajando en revitalizar los idiomas originarios, en revitalizar la epistemología indígena, que es el conocimiento nativo. Y esto lo hace en todas las naciones originarias de la tierra. Eso parece muy ambicioso. Hemos trabajado hasta ahora 2 líneas que son con la nación náhuatl y con la nación totonaca. Posteriormente trabajaremos con algunas más, con vínculos como el CONAFE, trabajaremos con las siguientes 4 idiomas que tenemos en Puebla y perfilamos algunos idiomas más a nivel nacional y por supuesto a nivel internacional. Yo menciono a las naciones originarias refiriéndome aquí en América Latina y el Caribe, decimos un poco más pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, en otros lugares, regiones del mundo se reconocen como naciones originarias de la tierra. Y es que su nivel epistémico y axiológico de las naciones originarias es muy particular. Si bien hablamos de valores que tienen que ver con el ser humano, en el cual nos formamos todos,
Pensemos, escúchenme muy bien esto, ¿qué hacemos con valores como la relacionalidad, la reciprocidad y el respeto a la madre tierra? ¿Qué significan estos como base de conocimiento de los niños indígenas, no solamente como folclor u orgullo por lo que nos identifica como nación, por lo propio y lo étnico, como se dice, sino más bien como forma de delinearse en la vida y de aprender a vivir y de aprender a convivir? Entonces, que son la base, por ejemplo, del tequio, de la guelaguetza, del córima, de la mano vuelta, la importancia que tienen los abuelos y los sabios de las comunidades en la formación valoral de los niños. Eso es lo que está revitalizando Educación por la Experiencia, por eso vamos con paso firme. Hemos trabajado 1 año en este proyecto con estas 2 naciones que menciono y continuaremos trabajando por más. La idea es precisamente una revitalización y una contextualización que se delinea como política educativa en tanto forma a los seres humanos y se delinea como política pública en tanto transforma a los seres humanos y por supuesto a la sociedad, la fortalece. Esa es esta línea del proyecto. Les dejo con el doctor Ru García. Hice una síntesis que ahorita estuve reduciendo conforme iban interviniendo, ya preveía yo algo, pero no tan drástico. Una síntesis como breve de las características que distinguen este modelo, haciendo énfasis en la parte valoral. Bueno, entonces, este modelo es una alternativa que es original, tiene muchos elementos, muchos ingredientes originales. Y también parece promisoria. En la escuela modelo que se está creando, estamos viendo ya resultados de la aplicación de este modelo, en la investigación que estamos haciendo. Bueno, y es un complemento de la educación actual, desde los primeros pies que pone el niño o la niña en la escuela, o sea, del preescolar. EXE también destaca el aspecto emocional en la interacción o en la relación educativa, en las familias y en la escuela. Es decir, es una pretensión de integración educativa entre la familia y la escuela. EXE promueve el trabajo de los padres con su hijo y de los maestros con el alumno, que el alumno y el hijo es la misma persona. Okay, bueno. Esto lleva a destacar a 3 actitudes clave que estamos promoviendo al capacitar a los maestros. Uno es el aprecio por los niños. Aprecio suena a mundo emocional, al afecto. Otro es cuestionar las propias creencias. Hemos sido demasiado racionalistas, demasiado fríos en la interacción educativa. Necesitamos un poco más de calor, un poco más de interacción solidaria, entender al que está enfrente. ¿Okay? Bueno. Y eso implica cuestionar muchas creencias. Se necesita valentía y se necesita humildad para reconocer en lo que estamos o que podemos mejorar y en lo que estamos haciendo bien. Y tercero, una actitud que se enfoca principalmente al niño. Hay planes de estudio, hay un resto de cosas en la educación, pero el interés fundamental es el niño. Desde ahí sucede incluso la evaluación de la educación. ¿Qué le pasa a ese niño mientras está en la escuela interactuando con maestros, con compañeros, con directivos, en la tiendita, en donde sea? Y en la familia también. Esa es como una pregunta clave y tiene que ver con el mundo emocional. Bueno. Enfatiza de una manera a su estilo este mundo emocional. Nada es más fuerte
que el cariño que siente una persona. Nada es más fuerte que el aprecio que siente una persona para dinamizarlo en la vida, o para frustrarlo y lastimarlo y deprimirlo, en caso de que no lo sienta. Y la Madre Teresa lo pone a su estilo: hay más hambre de amor que de pan en el mundo. Queremos luchar contra la pobreza y tenemos que seguir luchando, ¿no?, para beneficiar a los pobres, claro que sí, pero hay más hambre de afecto. Y esa es otra pobreza que ni por aquí nos pasa como pobreza. Oiga, no, tenemos que ponernos las pilas y complementar la educación que estamos dando y que hemos recibido con este mundo emocional que ya nos están alertando. Bueno, algunas características trascendentes de EXE que pretenden o que pretendemos ir mejorando con la ayuda de los maestros, de la SEP y de un chorro de instituciones que están colaborando con este programa, nacionales y extranjeras. Primero, un recuento histórico muy breve de la crisis educativa social que ha sido generalizada e histórica. Primero, la historia de la educación. En términos de Edgar Morin, hace una paradoja muy macabra hasta cierto sentido, pues que nos debe hacer reflexionar. ¿Cómo podemos resolver la crisis educativa si estamos en crisis social? ¿Y cómo podemos resolver la crisis social si estamos en crisis educativa? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Edgar Morin, pues por sentido común y quizá cualquiera de nosotros, pues dice, lo primero que hay que resolver es la crisis educativa. ¿Por qué? Porque la educación se dirige a los niños y los niños son los que egresan y forman y transforman y deforman o reforman la sociedad cuando egresan. Entonces, si la educación ha estado en crisis, supuestamente, o está en crisis, supuestamente, pues hay que empezar a reformarla para después que los egresados reformen la sociedad, de veras la transformen, cosa que no ha sucedido en la historia. Y ahorita les voy a demostrar por qué, nada más con una frase. Bueno, esto implica una apuesta en los niños, futuros adultos. Le apostamos al egresado, no le apostamos a los planes de estudio solamente, ni a los maestros solamente, que son lo más importante, sino a los egresados. La apuesta es más sensata. Necesitamos recursos, necesitamos planes de estudio, necesitamos herramientas como la que propone EXE o cualquier otra que esté vigente, pero necesitamos trascender todo esto hacia la mirada en los egresados, que son los alumnos y los hijos cuando son niños o jóvenes. Destinatario de EXE. Para demostrar esta crisis histórica, menciono nada más una frase y luego les digo dónde está. Generalmente, hoy estamos en los periódicos, en el radio se oye, en los círculos sociales, la crisis de la juventud, ¿no? La crisis de la juventud. Todavía retumba en mi corazón, en mi mente, ¿no? Estás perdido y no te vistas así y mira cómo te atreves y llega temprano y firmes y paso doble. No. Estábamos en crisis. Nada más porque le preguntábamos a los maestros o a los padres y santos fregadazos que nos llevábamos. Bueno, recuerdo eso en mi juventud y ahora oigo lo mismo de los jóvenes. Yo ya no digo lo mismo porque ya aprendí. Pero están muy en crisis los jóvenes. Les voy a leer algo, una cita. Esta juventud está malograda hasta el fondo del corazón. Los jóvenes son malhechores y ociosos. Ellos jamás serán la juventud de antes. La juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura. Esto se escribió en un vaso de arcilla 2500 años antes de Cristo.
La juventud ha estado perdida siempre. Asumamos a los jóvenes, a los niños como están y tratemos de mejorar su educación, pero realmente con este complemento valoral que es emocional. ¿Los valores son emocionales? Sí, los valores son del orden del corazón. Y con ello las decisiones las hace el corazón, como decía Pascal. Hay razones del corazón que la razón no entiende, ni va a entender. No es lo mismo el intelecto o la razón que el afecto, que el manejo de los afectos, y ese que tiene que ser racional. ¿Qué pasa con la educación actual? Poniendo la tierra. Ustedes la saben mejor que yo. Está basada en libros, está basada en tecnología, está basada en conocimientos, está basada en un dictar, está basada en dar órdenes, está basada en controlar acciones, está basada y dale, y dale, y dale, y dale. Está tecnologizada, hemos avanzado mucho en ese aspecto y hay que seguir tecnologizando al mundo, pues no hay otra porque tiene sus beneficios, pero ha hecho falta el aprovechar esos elementos tecnológicos, esa dinámica de la tecnología. Los cambios de los celulares, yo no puedo con ellos, porque tengo que estar aprende y aprende y aprende cosas que son inútiles, que no me interesan. Yo prefiero dar los elementos a la persona para que aprovechen los celulares, para interactuar en las redes sociales también, pero de una manera más humana, de una manera más constructiva, no nomás dar información. Ante esta realidad educativa, se toma la palabra, una palabra original, y pone el énfasis a partir de la realidad educativa tal cual es. Esa es la primera cuestión que hay que tener presente. Y la realidad educativa principal es la realidad humana. Así están los maestros, no le busques pechos a las culebras. Y prepararlos para esto va a llevar tiempo. No hay otra, porque es un planteamiento original y complementario que no es fácil de ir implementando. Tiene que ser poco a poco, como decía mi abuela. Poco a poco no duele. La UNESCO tiene muchas frases que hablan de la educación actual. La UNESCO dice en 1997, la educación es el medio más efectivo que la sociedad posee para enfrentar los retos futuros. La educación. ¿Qué es eso? ¿Para enfrentar los retos futuros? ¿Por qué no dicen el educando? ¿Por qué no dicen el egresado? ¿Por qué? Esos son los que enfrentan el reto futuro, no la educación. 1997, ayer, la Agencia Mundial de la Educación. Si eso no indica crisis, pues entonces yo no sé de qué estamos hablando. Hemos perdido de vista las cosas más esenciales en la educación, en la interacción educativa. Y tenemos que empezar a ponernos las pilas, pero partir de la realidad tal cual es y en esa realidad montarse y empezar a trascenderla. En ese mismo año 97, la sociedad del conocimiento se refiere a la capacidad para identificar, producir, tratar, transformar, difundir y utilizar la información con vistas a crear, aprender y aplicar los conocimientos necesarios para el desarrollo humano. Oiga, Mr. UNESCO, no es Mr. Universo, no, es Mr. UNESCO. O Mrs. ¿Me podría explicar si no también los valores contribuyen al desarrollo humano? ¿Y por qué no los mencionan? Y para EXE, la formación valoral asume y trasciende a la información que tiene que ver con lo cognitivo, con lo que llamamos cognitivo, que son conocimientos y aplicación de conocimientos. Los asume, pero los trasciende con una formación valoral. Es un plus, no cancela nada de lo establecido. ¿Qué conclusión sacamos? Cuando todo en la educación y cuando todo en la sociedad ha estado en crisis y está en crisis, somos las personas las que estamos en crisis. No le busquen, hombre. Si no empezamos por darnos cuenta de eso, no hay manera de resolver la crisis o el problema educativo y evidentemente ni de mejorar su calidad, que es lo mismo, nomás que dicho en positivo. Andamos pegándole a la piñata con los ojos vendados.
No. Es tiempo de develar a esto, pero ¿y qué ves? ¿Y qué falta? ¿Qué complemento no hemos trabajado? Lo que hemos trabajado, ¿cómo lo podemos potenciar, pero humanamente? No nomás de discurso, sino en la realidad humana. Por eso, el segundo énfasis que hace EXE es en el sujeto concreto. La persona concreta es la que importa. Pone la mirada específica en el alumno, que es hijo al mismo tiempo, y por lo tanto en el maestro y en los padres, que son quienes o los familiares, que son quienes interaccionan con ello. Esto es mucho más lógico. ¿La estamos poniendo la mirada bien, eficazmente o no? Bueno, eso el tiempo lo dirá. Por eso se va a hacer un instituto de investigación EXE, financiado por un empresario. Ese grandote y feo que vieron, ese, ¿no? Lo va a financiar porque necesitamos comprobarnos, inclusive a nosotros mismos, que este programa es eficaz realmente, que de veras humaniza al alumno y al maestro y al padre de familia. El mejor elemento de humanización que tenemos es el hijo alumno, aunque ustedes no lo crean. El alumno tiene el potencial, si se lo damos, para transformar al maestro, y el hijo para transformar a los padres, que es lo mismo que el alumno. Nomás cambia de lugar. Oiga, por eso la escuela para padres no ha funcionado ni en Puebla, ni en México, ni en el mundo. ¿Por qué? Porque tratamos a los padres, los enseñamos a leer, les damos matemáticas o quién sabe qué les daremos, les damos psicología. No, pues así no. Los tratamos como alumnos y con los complejos que tienen los que no estudiaron, los que se tuvieron que fugar de su casa porque eran lastimados, y hay miles y miles. Okay, bueno. El énfasis segundo es en el sujeto concreto. Partir de la realidad tal vez y la manera de irla trascendiendo, el sujeto concreto. Nada más menciono una cosa con respecto a la ausencia de mirada en el sujeto que aún prevalece en la educación. Hay un Día Mundial del Libro, establecido ¿por quién? Por la UNESCO. Es por febrero o abril. Antes me invitaban a los días del libro y yo echaba el rollo y que el libro y que el San Libro y incienso y vaya, una cosa muy bonita, pero ya aprendí. No. Y cuando empecé a decir lo que les voy a decir, ya no me volvieron a invitar. Bueno, está bien. Aquí a lo mejor ya no me van a volver a invitar, pues quién sabe cuándo sea el cuarto congreso. Pues no sé. Pero no importa que no me inviten. Yo lo que quiero es que este sea un momento de reflexión, de cuestionamiento. Porque si no hay cuestionamiento, no hay manera de educar, de desarrollarse como ser humano. La pregunta crítica y solidaria es la que desarrolla al ser humano. Ese Día Mundial del Libro es una especie de atentado contra la educación. ¿Por qué? Se los voy a decir y ustedes van a concluir. El día en que ustedes lean que la UNESCO sustituye el Día del Libro por el Día del Lector, óiganme bien, iremos en caballo de la hacienda. Eso es un anuncio de una verdadera educación. ¿Qué quiere un pinche libro? No puede ser. Y llenos algunos de mentiras. No. Entonces, ¿cuál es el antídoto? Poner la mirada en el lector. Vas a estar leyendo toda tu vida y nadie pone la mirada en ti. Por eso, Guillermo Sheridan, en Letras Libres, esa revista, Guillermo Sheridan hace un pequeño discursito. ¿Cuál es la conclusión? Los niños, los jóvenes dicen, no quiero leer, no me gusta leer, ya no, digo no. ¿Qué quiere decir eso? ¿A poco ustedes no podrían decir lo mismo? No, pues ¿cómo? Me cuesta la chamba. Ah, claro, no son tan brutos. Pero de todos modos se necesitan libros en la escuela, no hay de piña, pero se necesita algo más, dejarle en los alumnos para que puedan procesar esos libros de otra manera, como lo logra EXE.
de una manera dialogal, y en los cuentos se escucha el cuento, se va leyendo el cuento y luego hay un diálogo sobre el cuento. Eso es otra cosa. Por ejemplo, una de mis hijas, un día la dejamos con su tía, está muy chiquita. Mi esposa les lee todos los días, todas las noches. Yo a veces cuando llegaba a tiempo leía, ¿no? Pero la mayoría es mi esposa. Y además mi esposa lee como degenerada, ¿no? Es una lectora asidua. Bueno, y entonces se quedó a dormir en casa de mi hermana. Y mi hermana, como es una educadora, tiene su escuela aquí en Puebla, le dice, oye, ¿quieres que te lea un cuento? Porque sabía que mi esposa, ¿no? Su cuñada les leía cuentos. Y dice, bueno, está bien, ¿cuál cuento quieres? Pues el que sea, ¿no? ¿Te parece el de Caperucita? Pues sí. Y le leyó el cuento de Caperucita, ¿no? Probablemente ella todavía no sabía leer, estaba muy chiquita. Sí sabía hablar, pero no leer. Entonces lo lee. Le dice, tía, otra vez. Va de nuez, ¿no? Un niño que te pide que le leas el cuento otra vez, pues digo, no es normal. Te duermes a la primera, ¿no? Que para eso les leemos los cuentos, para que se duerman. Fíjense nomás, les leemos un cuento para que se duerman. No puede ser, no checa. Bueno, y entonces dice, otra vez, una tercera vez, léemelo otra vez. Mi hermana estaba sorprendida, dice, esta niña está enferma mental. Pues sí, ¿no? Es como que otra vez, ¿no? Así nos los platicó más o menos mi hermana después que regresamos. Bueno, hasta que la hija dice, oye tía, no entiendo. Si la mamá de Caperucita sabía que había un lobo feroz en el bosque, ¿por qué la envió con la canasta a ver a su abuelita? Esa es una niña que viene derivada, que se deriva de una interacción de papá y mamá que pone la mirada en ella, no en los libros. Porque nosotros dialogábamos con ella. Eso es lo que hace EXE, promover este diálogo acerca de lo que están leyendo. Y el diálogo sobre lo bueno y lo malo, como esta niña lo expresaba así. ¿Sí me explico? Entonces, la mirada en el sujeto. ¿Qué conclusión sacamos de aquí? Un egresado de EXE es aquel que da sentido a sus actos. Al acto de leer, lo asume, estás leyendo, pero lo estás trascendiendo. ¿Por qué? Porque te empiezas a hacer preguntas sobre lo que estás leyendo o desde antes de leer. Te vas preguntando y vas interactuando con el autor al final de cuentas, con el texto que fue escrito por alguien. ¿Ok? Bueno, eso es lo que hace el EXE. El tercer énfasis, ¿dónde está? Es en las interacciones maestro-alumno. La interacción maestro-alumno. Dice Meneses, nada más cito esto y una conclusión, y luego otra, y una conclusión, y amén. ¿Ok? Bueno. El doctor Meneses, Ernesto Meneses, es probablemente el que ha hecho pues la más profunda estudio o investigación sobre la historia de la educación oficial en nuestro país, en México. De 1821 a 1964. Hasta López Portillo. Se aventó con un grupo de investigadores de la Ibero de México y un grupo de investigadores de la UNAM. Se pusieron juntos y a las bibliotecas a buscar historia de la educación. Y por suerte lo conocí y le pregunté, oiga, y vi que estaba escribiendo, iba a escribir una serie de volúmenes. Y dije, no, que resultaron ser 4 volúmenes sobre la historia de la educación, llena de datos y hechos, y a mí se me hacía una locura, ¿no? Le dije, no, yo mejor le pregunto la neta, oiga, doctor, ¿cuál es el asunto clave en la educación? ¿No? Lo digo a lo que entendí de lo que él me platicó ahí. Mira, el asunto más importante olvidado en la historia de la educación en nuestro país es la interacción maestro-alumno. Nadie se ha preocupado por eso. La interacción, no nomás poner la mirada en el sujeto, sino también en la interacción entre sujetos. Eso es lo más importante que se ha perdido en la educación. Bueno, EXE, por medio del diálogo, de un diálogo crítico, pone
toma este asunto. ¿Ok? Y por último, el cuarto énfasis que tiene EXE es en la huella interior que deja esa interacción. ¿La huella interior? Sí. Esa huella interior tiene que ver con que el alumno aprenda a aprender, como decía el maestro Nelson, y lo pongo un poquito complementario o de otra manera, y que aprenda a decidir valoralmente. Que aprenda a aprender y que aprenda a decidir valoralmente. El aprendizaje surge desde aquí. Esa niña estaba oyendo y procesando el cuento que le estaba leyendo. Aquí es donde empieza el aprendizaje. Aquí sucede, y lo mismo las decisiones. Entonces, EXE enfatiza esa huella interior en la educación. Conclusión: la política pública quizá más relevante para el futuro de lo que ha de ser la humanidad es asegurar una educación integral, la parte intelectual y la parte valoral, que es emocional. Eso es lo que entiendo por educación integral de los niños desde antes de que se conciban. Muchas gracias. Solamente nos resta agradecerle al maestro Nelson Pardo Martínez, a la doctora Eva Cházar Arellano y al doctor Armando Rugarcía, extraordinario, conferencista y amigos todos, muy amables. Muchísimas gracias.